Bienvenidos a Relatox, el hotel. Un hombre llega a la recepción de un hotel y una mujer le da la llave de su habitación. Ella le comenta que en el mismo pasillo hay una puerta cerrada sin número y le pide que no toque ni mire por el cerrojo bajo ninguna circunstancia. El hombre siguió las instrucciones de la mujer. Fue derecho a su habitación y se acostó a dormir. Pero la siguiente noche fue diferente. Su curiosidad pudo más, y aquel hombre se agachó para mirar por el agujero de la llave. Sintió aire frío en su ojo. Vio una habitación como la suya, y en la esquina había una mujer cuya piel era completamente blanca, y recostando su cabeza contra la pared. Daba la espalda a la puerta. El hombre se quedó quieto en confusión por un rato. Después casi golpea la puerta por curiosidad, pero decidió no hacerlo. Esta decisión le salvó la vida. Al día siguiente regresó a la puerta y volvió a mirar por el cerrojo. Esta vez, todo lo que vio fue color rojo. Nada más que rojo. A donde quiera que miraba solo veía rojo. Entonces decidió consultar a la mujer de la recepción para obtener más información. Ella suspiró y le preguntó: ¿miraste por el cerrojo? El hombre le dijo que sí lo había hecho y ella respondió: entonces tengo que contarte la historia. Hace mucho tiempo un hombre mató a su mujer en esa habitación y su fantasma todavía sigue ahí. Pero estas personas no eran ordinarias, eran de piel blanca, pero sus ojos eran completamente rojos. Gracias por ver. No olvides suscribirte y comentar. Escríbenos tu historia para hacerte un video. Saludos desde tu casa. Gracias por ver y ser parte de Relatox. Bienvenidos a Relatox. Cuando tenía 6 o 7 años, estaba acostado en mi cama en nuestro apartamento de una sola habitación. Mi mamá estaba en el baño, mi hermanita dormía al lado mío y mi papá se había ido a trabajar por la noche. Desde donde dormía tenía una vista completa de la cocina. Entonces vi una figura negra con forma de hombre sentada en la mesa saludándome. Sé que no era mi papá porque me saludó por un buen tiempo y esta figura no emitía ningún ruido. Me di la vuelta y me tapé con mi sábana. Quería saber si no era una ilusión. Mi curiosidad fue demasiado fuerte y tuve que mirar otra vez. Ahí estaba en la misma posición, mirando hacia donde yo estaba, saludando. Corrí al baño y me encerré ahí con mi mamá. Desde esa vez, generalmente a las 7:30 o 8 de la mañana, oía golpear una taza sobre la mesa de la cocina. Pensé que me estaba volviendo loco, hasta que conversé con mis padres sobre ello hace pocos años, solo para que me dijeran: ¿tú también escuchabas eso? Gracias por ver. No olvides suscribirte y comentar. Escríbenos tu historia para hacerte un video. Saludos desde tu casa. Gracias por ver y ser parte de Relatox, el hombre de los sueños. En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las tornas cambiaron cuando en sus siguientes consultas 2 pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después,
Vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti? ¿Alguna vez se te ha presentado en sueños? Gracias por ver. No olvides suscribirte y comentar. Escríbenos tu historia para hacerte un video. Saludos desde tu casa. Gracias por ver y ser parte de Relatox. Bienvenidos a Relatox, la Llorona de las Parotas, Acapulco. En la colonia Las Parotas, en Acapulco, había un rumor persistente sobre una mujer que se aparecía en las noches, llorando y buscando a sus hijos. La gente del lugar decía que era la Llorona, el espíritu vengativo de una madre que había perdido a sus hijos en un accidente trágico. Una noche, un joven llamado Carlos decidió investigar los rumores. Se dirigió a la calle principal de la colonia, donde se encontraba un antiguo puente sobre el río Papagayo. Según la leyenda, era allí donde la Llorona se aparecía. Carlos se detuvo en el puente, mirando hacia abajo, hacia las aguas oscuras del río. De repente escuchó un lamento desgarrador. La voz era femenina y parecía provenir de debajo del puente. Carlos se asomó por la barandilla y vio a una mujer vestida de blanco, con el rostro desencajado y los ojos llenos de lágrimas. Era la Llorona. La mujer comenzó a subir hacia el puente, sus pasos lentos y deliberados. Carlos intentó huir, pero sus pies parecían estar clavados en el suelo. La Llorona llegó hasta él y lo miró con una expresión de dolor y desesperación. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Dónde están mis hijos?, preguntó la Llorona, su voz como un lamento. Carlos intentó responder, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. La Llorona se acercó más a él, su rostro a unos centímetros del suyo. Carlos sintió su aliento frío y húmedo. ¿Dónde están mis hijos?, repitió la Llorona, su voz cada vez más desesperada. De repente Carlos se despertó en su cama, sudando y con el corazón latiendo a toda velocidad. Era solo un sueño, se dijo a sí mismo. Pero cuando se levantó para ir al baño, vio algo que lo hizo helar la sangre. En el espejo, alguien había escrito con letras de sangre: ¿Dónde están mis hijos? Carlos supo en ese momento que la Llorona lo había encontrado y que nunca podría escapar de su maldición. Gracias por ver, no olvides suscribirte y comentar. Escríbenos tu historia para hacerte un video. Saludos desde tu casa. Gracias por ver y ser parte de Relatox. Bienvenidos a Relatox, la casa embrujada. En la colonia de San Mateo, en el municipio de Nezahualcóyotl, había una leyenda sobre una casa abandonada en la calle de las Flores. Se decía que en esa casa había ocurrido una tragedia hace muchos años y que desde entonces
La casa estaba embrujada. La historia decía que una familia había vivido en esa casa, pero que un día el padre había matado a su esposa y a sus hijos en un ataque de locura. Después, se había suicidado en el mismo lugar. Desde entonces la casa había quedado abandonada y la gente del barrio evitaba acercarse a ella. Se decía que en las noches se podían escuchar gritos y llantos provenientes de la casa y que algunas personas habían visto sombras y figuras extrañas en las ventanas. Un grupo de amigos, todos ellos adolescentes, decidieron explorar la casa abandonada. Eran un grupo de amigos muy unidos y siempre estaban buscando aventuras y emociones fuertes. Llegaron a la casa en una noche oscura y tormentosa. La lluvia caía sobre ellos y el viento sacudía los árboles y las ramas. La casa parecía aún más intimidante y espeluznante en la oscuridad. Con cuidado, entraron en la casa y comenzaron a explorar las habitaciones vacías. La casa estaba llena de polvo y telarañas, y había un olor a moho y descomposición. De repente escucharon un ruido extraño proveniente del piso superior. Subieron las escaleras y encontraron una habitación con una cuna en el centro. De repente la cuna comenzó a mecerse sola. Los amigos se asustaron y decidieron huir de la casa. Pero al llegar a la puerta principal, encontraron que estaba bloqueada. No podían salir. De repente, escucharon la voz de una mujer que gritaba: «¡No saldrán de aquí!». Los amigos se dieron cuenta de que estaban atrapados en la casa embrujada. Comenzaron a buscar una salida, pero todas las puertas y ventanas estaban bloqueadas. La casa parecía haberse convertido en una trampa mortal. De repente, las luces se apagaron y la casa se sumió en la oscuridad. Los amigos se quedaron quietos, esperando a que algo sucediera, y entonces todo se volvió negro. Al día siguiente, la policía encontró el auto de los amigos estacionado frente a la casa abandonada, pero nunca se supo qué pasó con ellos. La casa abandonada en la calle de las Flores sigue siendo un lugar de terror y misterio en la colonia de San Mateo. La gente del barrio sigue evitando acercarse a ella, y la leyenda de la casa embrujada sigue viva en la memoria de los habitantes del lugar. Gracias por ver. No olvides suscribirte y comentar. Escríbenos tu historia para hacerte un video. Saludos desde tu casa. Gracias por ver y ser parte de Relatox. Bienvenidos a Relatox, La Llorona de Santa Rosalía. En Santa Rosalía existe una historia de amor y traición. Una mujer humilde y enamorada de su pareja fue víctima de los celos de una mujer de buena posición económica, quien envidiaba el amor que existía entre la pareja. Esta mujer creó una de las historias más tristes y que generó mucho miedo entre los habitantes de aquella pequeña ciudad de Mulegé. Pues la mujer humilde, quien se encontraba deprimida, comenzó a espantar a todos, incluido a su expareja, quien la traicionó. Según los testigos, salía por las noches vestida de blanco y con el rostro cubierto. Había incertidumbre entre la gente, pues a sus andanzas la acompañaban frases que aumentaban el miedo entre los habitantes. «Ay de mi amor perdido, maldigo a quien me lo quitó», se escuchaba en aquellas noches oscuras en el malecón de Santa Rosalía. Gracias por ver. No olvides suscribirte y comentar. Escríbenos tu historia para hacerte un video. Saludos desde tu casa. Gracias por ver y ser parte de Relatox. La colonia de Lomas de las Maravillas era un lugar tranquilo y pintoresco en las afueras de Acapulco.
Era un barrio de casas modestas y calles empedradas que se extendían hasta el borde de un arroyo que corría cristalino y fresco. Era un lugar donde los niños podían jugar libremente y explorar la naturaleza sin temor. Pero había un secreto en Lomas de las Maravillas, un secreto que solo algunos niños sabían. Y ese secreto era el de los chaneques. Los chaneques eran duendes pequeños y traviesos que se decía que habitaban en el arroyo y en los alrededores de la colonia. Se decía que eran espíritus malignos que se alimentaban de la energía de los niños y que podían hacerles daño si no se les respetaba. Para muchos, los chaneques eran solo una leyenda, un cuento para asustar a los niños. Pero para otros, eran una realidad que se vivía todos los días. Uno de esos niños era el protagonista de nuestra historia, un niño de 12 años llamado Luis. Luis era un niño curioso y aventurero que amaba explorar la naturaleza y descubrir nuevos lugares. Pero también era un niño que creía en los chaneques. Una noche, mientras Luis caminaba por la orilla del arroyo, vio algo que lo hizo detenerse en seco. En la oscuridad, vio una figura pequeña y delgada que se movía con rapidez y sigilo. La figura tenía ojos brillantes y una sonrisa maliciosa que parecía estar dirigida directamente a Luis. Luis se quedó paralizado de miedo. Sabía que lo que estaba viendo era un chaneque y sabía que no debía mirarlo directamente a los ojos, porque eso podía hacer que el duende se enfadara y lo atacara. Pero Luis no podía apartar la mirada. Estaba hipnotizado por la figura del chaneque, y mientras lo miraba, sintió una sensación de frío que le recorrió todo el cuerpo. Al día siguiente, Luis le contó a sus amigos y familiares lo que había visto. Pero nadie le creyó. Todos pensaban que era solo una fantasía de un niño imaginativo. Pero Luis sabía que lo que había visto era real y sabía que los chaneques eran una amenaza para la colonia. Así que decidió investigar más sobre los duendes y encontrar una forma de proteger a su comunidad. Pero mientras Luis investigaba, los chaneques comenzaron a hacerse más visibles. Se empezaron a ver figuras pequeñas y delgadas en las calles y en los jardines de la colonia. Y se empezaron a escuchar risas y gritos en la noche. La colonia de Lomas de las Maravillas estaba siendo invadida por los chaneques. Y Luis era el único que sabía qué estaba pasando. ¿Qué pasará con Luis y la colonia de Lomas de las Maravillas? ¿Podrán los chaneques ser detenidos antes de que sea demasiado tarde? Bienvenidos a Relatox. En las afueras del pueblo de São Paulo había una casa antigua y abandonada que se alzaba en medio de la selva tropical. La casa había sido construida por un hombre rico llamado Sr. Silva, que había muerto bajo circunstancias misteriosas. La gente del pueblo decía que la casa estaba embrujada por el espíritu de Sr. Silva, que se aparecía en las noches de luna llena. También se decía que la casa estaba llena de objetos extraños y valiosos que Sr. Silva había coleccionado durante su vida. Un joven llamado Lucas, que había crecido en el pueblo, decidió explorar la casa abandonada. Lucas había oído las historias sobre la casa embrujada, pero no creía en ellas. Una noche, Lucas se acercó a la casa y encontró la puerta principal abierta. Con cuidado, entró en la casa y comenzó a explorar las habitaciones vacías. La casa estaba llena de polvo y telarañas,
y había un olor a moho y descomposición. De repente Lucas escuchó un ruido extraño proveniente del piso superior. Subió las escaleras y encontró una habitación con una cama antigua en el centro. De repente la cama comenzó a moverse sola. Lucas se asustó y decidió huir de la casa. Pero al llegar a la puerta principal, encontró que estaba bloqueada. No podía salir. De repente, escuchó la voz de señor Silva que gritaba: «¡No saldrás de aquí!». Lucas se dio cuenta de que estaba atrapado en la casa embrujada. Y entonces todo se volvió negro. Al día siguiente, la policía encontró el auto de Lucas estacionado frente a la casa abandonada. Pero nunca se supo qué pasó con él. La casa abandonada en las afueras del pueblo de São Paulo sigue siendo un lugar de terror y misterio en Brasil. La gente del pueblo sigue evitando acercarse a ella y la leyenda de la casa embrujada sigue viva en la memoria de los habitantes del lugar. Gracias por ver. No olvides suscribirte y comentar. Escríbenos tu historia para hacerte un video. Saludos desde tu casa. Gracias por ver y ser parte de Relatox.